extraordinario descubrimiento, la hija del millonario transformada por un basurero que reveló su. Valeria siempre se sintió más allá de su opulenta herencia. En el corazón de una ciudad vibrante y caótica, donde el lujo se entrelazaba con la miseria, su vida era un desfile de eventos sociales que le parecían vacíos. La sombra de su padre, don Alejandro, un magnate industrial, era al mismo tiempo su refugio y su prisión. La imagen que representaba era todo menos un reflejo de su esencia. En sus 24 años, había cumplido con las expectativas, pero su alma clamaba por algo más, por una autenticidad que la liberara. Una mañana, acompañando a su padre a un proyecto que él consideraba un mero acto de imagen, Valeria se vio atraída hacia un basurero desbordante en un barrio marginal. Los olores penetrantes la sacudieron. Allí, rodeada de desperdicios, un grupo de jóvenes trabajaba arduamente. Valeria sintió un tirón en su pecho cuando sus ojos se encontraron con los de Pablo, un joven inventor cuyo ingenio despertó en ella un deseo de conexión que jamás había experimentado. ¿Cómo puede un lugar tan descuidado esconder tanto potencial?, pensó mientras su mente se llenaba de dudas. El brillo en los ojos de Pablo contrastaba con el sopor de su propia vida. La respiración de Valeria se volvió irregular. Por un momento, el ruido de la ciudad se desvaneció. Sentía que el mundo que conocía se desmoronaba, y la presión por seguir siendo la hija obediente de don Alejandro se hacía palpable. ¿Debería acercarse a Pablo? ¿Reivindicar esa nueva percepción del mundo que se le presentaba tan intensamente? Podía sentir el murmullo de sus conocidos, preguntándose si traicionaría a su familia y su estatus. Cada mirada de desdén calaba hondo, convirtiendo su determinación en una angustiosa indecisión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo, su corazón pesaba más al enfrentarse a una bifurcación que definía no solo su futuro, sino también su identidad. La oferta millonaria que su padre le presentó aquella tarde se cernía sobre ella como un espectro. Valeria, esta es tu oportunidad de brillar, dijo don Alejandro con una confianza aplastante, mientras sus palabras reverberaban en la mente de Valeria. La idea de ser vista como la hija exitosa, la que dices y a lo que se espera, la atraía. Pero las risas de los chiquillos del basurero, su esperanza genuina, la tormenta de emociones que Pablo despertaba en su interior empezaron a hacerse cada vez más intensas, golpeando cada rincón de su ser. En ese momento de máxima angustia, Valeria vio cómo Pablo sonreía a sus amigos mientras corrían a recoger materiales reciclables. Esa felicidad sincera contrastaba con su realidad llena de fachada. La presión de su linaje y el deseo de ser fiel a sí misma estaban al borde de un estallido. Se encontraba en la cuerda floja, sopesando los pilares de su vida contra cada latido de su corazón lleno de anhelos. En su mente, una pregunta crucial resonaba: ¿qué valor tiene el éxito sin la autenticidad de una vida vivida en plenitud? El gesto inesperado de Pablo hacia un niño que le mostraba su último invento la hizo darse cuenta de que la verdadera transformación se encontraba en el amor y las conexiones humanas. El futuro de Valeria se balanceaba entre el legado financiero de su padre y el camino inesperado que había comenzado a entrever. El dilema crecía, y su siguiente decisión podría cambiarlo todo, llevándola a un abismo donde podría perderlo todo o encontrar su verdadero propósito. La historia de Valeria pendía de un hilo, y la intriga de su elección la llevaría a un desenlace incierto. Al día siguiente, el sol se alzaba sobre la ciudad con una luz blanquecina que iluminaba cada rincón, pero Valeria no podía disfrutarlo. Despertó con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de su decisión como una losa. Había pasado la noche dándole vueltas a lo que había visto y sentido. La euforia del descubrimiento se había transformado en un mar de dudas y miedos que la ahogaban. Preguntas acuciosas emergían en su mente. ¿Podría realmente dar un paso hacia lo desconocido?
sería capaz de renunciar al camino que su padre había trazado para ella, mientras se preparaba para afrontar otro día de reuniones en la empresa familiar. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. A pesar de las protestas internas que surgían cada vez que pensaba en la posibilidad, Valeria sentía que debía conocer más sobre los jóvenes del basurero. Quizás ese era el primer paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Si quiero cambiar, necesito comprenderlos, se dijo, decidida a romper el ciclo repetitivo que la mantenía aprisionada. La decisión estaba tomada. Después de su encuentro, Valeria condujo hasta el barrio marginal, un acto que para ella representaba un desafío a su propia percepción social. La música de las calles, el bullicio de las actividades diarias, y la risa de los niños resonaban en sus oídos de manera diferente que antes. Sin embargo, mientras caminaba por esas calles, cada mirada proveniente de los residentes la hacía sentir expuesta, juzgada, como si su presencia interrumpiera la esencia cruda y real de aquellos lares. Al acercarse, refrescando su determinación, la vio. Pablo estaba en el centro de un grupo de amigos, discutiendo entusiasmadamente sobre su más reciente invento. El brillo en sus ojos era contagioso, y Valeria sintió una especie de calidez en su interior que no había experimentado en años. Fue un momento decisivo, un pequeño gesto del destino que embelleció aquel entorno hostil. «Hola, Valeria», saludó Pablo, su voz era amistosa, pero Valeria podía percibir el atisbo de un temor, una duda, en sus ojos. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a conocer», respondió ella con honestidad, sintiendo que era un acto de valor comenzar a construir esa conexión. «Me gustaría saber más de lo que haces». Ambos intercambiaron miradas, y Valeria sintió como su mundo comenzaba a desprenderse de los hilos que su familia había tejido a lo largo de su vida. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaba desafiando a su padre y sus expectativas. Esa noche, mientras regresaba a casa, un torrente de emociones la envolvió. Las imágenes de la vida en el basurero contrastaban con sus memorias de opulencia. La risa y el compromiso de los jóvenes la hacían cuestionar su propia felicidad, repleta de posesiones pero vacía de propósito. Profundizando más en sus pensamientos, Valeria proyectó un futuro donde se despojaba de las expectativas familiares. Quizás haya un espacio donde pueda combinar ambas realidades, reflexionó, imaginando enriquecer el mundo de los jóvenes mediante el influjo de su estatus, en lugar de escabullirse de él. En su mente, empezaba a vislumbrar una misión mayor al mero cumplimiento de su imagen pública, la idea de crear un lugar donde se unieran sus habilidades y las de Pablo, un espacio que habilitara y dignificara a aquellos olvidados, comenzó a ser más nítida. Si tan solo pudiera convencer a mi padre de los beneficios de tal iniciativa, pensó, dando paso al siguiente paso en su travesía. Pero sabía que enfrentarse al patriarca, siempre empoderado por su ego y ambiciones personales, sería una tarea monumental. Así, mientras la noche caía sobre la ciudad, Valeria se encontró en una encrucijada adicional. La familia y el legado eran fundamentales, sí, pero ¿cuánta valía podría tener todo ello si su vida permanecía anclada en las sombras de sus decisiones pasadas? Seducida por la idea de su propia transformación, cerró un puño con fuerza. El verdadero desafío se aproximaba, y la oportunidad de enfrentarse a su padre era inminente. ¿Estaría dispuesta a desatar la tormenta que su decisión provocaría? Valeria despertó esa mañana con una claridad mental inusitada. Las dudas que la habían plagado la noche anterior aún estaban presentes, pero ahora se sentían como una brisa suave, no como tormentas arrasadoras. Decidida a sostener su impulso, se levantó rápidamente, sintiendo una extraña determinación que la acompañó mientras se preparaba. El reflejo en el espejo le devolvió una mirada que apenas reconocía, una Valeria decidida, que empezaba a desafiar las corrientes del destino familiar. Su día en la empresa, esa fortaleza de tradición y expectativas, se convirtió en una prueba de fuego. Mientras participaba de una reunión sobre las proyecciones del año, las palabras de su padre resonaban en su mente como eco persistente: «Ponen primero la familia». Si bien Valeria entendía la importancia de esos valores, sentía que la identidad propia empezaba a ser más relevante que el legado que le habían impuesto. La discusión se centró en la expansión del negocio familiar hacia nuevos horizontes, y ella vio una oportunidad. Casi impulsivamente, propuso una iniciativa que, aunque fuera vista de una idea visionaria, desató murmullos. ¿Y si exploramos cómo podemos ayudar a las comunidades vulnerables, integrando nuestras prácticas empresariales con un enfoque social?
sugirió, observando las reacciones de sus colegas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre frunció el ceño, y Valeria sintió cada mirada incrédula. Lo que estás diciendo es un lujo. No podemos dedicarnos a salvar el mundo cuando tenemos una empresa que mantener, intervino su madre, marcada por un tono que mezclaba desaprobación con preocupación. Eso encajó como un dardo en el corazón de Valeria. Por un momento, la inseguridad restableció su dominio. Sin embargo, el recuerdo de la sonrisa de Pablo y su mundo vibrante la sostuvieron firme. Pero, ¿y si en realidad pudiéramos generar un cambio positivo y a la vez una ventaja competitiva? La pregunta salió de su boca, sólida y auténtica. El atisbo de un cambio en la conversación la invadió. Sus compañeros comenzaron a discutir la viabilidad de la propuesta, y aunque su padre seguía escéptico, Valeria sentía que se había abierto una grieta en el muro de resistencia. A medida que las horas pasaban, una mezcla de esperanza y temor la acompañaba. Valeria decidió que debía explorar más su vínculo con Pablo. Así que, ese mismo día, planeó una visita al barrio marginal, donde habían comenzado a gestar algo que podría ser significativo. Descubrir su mundo, aprender de su experiencia, y permitirles a ellos enseñarle, parecía el camino correcto. Cuando finalmente llegó, el ambiente palpaba vida y creación. Vio a Pablo con un grupo de jóvenes, ensayando un proyecto que combinaba tecnología con reciclaje. Su entusiasmo era contagioso, y Valeria estaba lista para sumergirse. Mientras se acercaba, sintió el impulso de proponerle que trabajaran juntos en su idea de un centro de innovación. ¿Te gustaría ayudarme a construir un proyecto que pueda unificar nuestros mundos?, preguntó, su voz saliendo entre casi una súplica y una declaración. Pablo dejó de hablar, sorprendido. ¿Te refieres a ayudar a nuestras comunidades desde tu posición?, preguntó, despertando la inquietud en Valeria. Exactamente, respondió con firmeza. Tengo la posibilidad de hacer algo extraordinario, pero necesito tu ayuda para que sea auténtico. Necesito que me muestres cómo. Las palabras de Valeria fluyeron como un río desbordado, y en ese instante, comenzó a vislumbrar la fuerza de su voz. Pero mientras los caminos se entrelazaban, sabía que su padre no lo vería como una colaboración, sino como una traición a su legado. Un ataque interno latía, y pensó en cómo defendería su idea ante él. ¿Estaría realmente lista para el enfrentamiento que se avecinaba? La urgencia y la presión se arremolinaban en su mente, y sintió que estaba a un paso de provocar una verdadera revolución personal. Podría ser su propia salvadora, enfrentando la historia que le habían escrito y ¿escribiendo la suya propia? La espera de la decisión la mantenía en vilo, consciente de que cada elección podría conducirla a un futuro que ya no dependía de otros. Valeria despertó al día siguiente sintiéndose más ligera, como si las tensiones internas comenzaran a desvanecerse al igual que la niebla de la mañana. La decisión de involucrarse más con Pablo y su entorno la mantenía en un estado de expectativa ansiosa, un deseo de aprendiz en un terreno inexplorado. Sabía que cada minuto contaba, y que cada acción suyo podría ser un paso hacia una dirección inesperada. Mientras se preparaba para la jornada, su reflejo le devolvía una versión más decidida de sí misma. Había un brillo distinto en sus ojos, una chispa de propósito. Se preguntó qué nuevas habilidades podría descubrir al insertarse en un ámbito que le era ajeno. La noción de aprender de otros, en lugar de seguir una sola línea trazada por su familia, se volvía cada vez más seductora. El día en la empresa comenzó con la habitual reunión de estrategia, pero esta vez, Valeria se sintió equipada con un arsenal de ideas. Sin embargo, la sombra de su padre se cernía sobre sus pensamientos. A pesar de la apertura que había sentido en la reunión anterior, la necesidad de validación lo pesaba todo. En ese momento, una pregunta surgió: ¿podría ser suficientemente fuerte para defender sus nuevas creencias ante la autoridad familiar? Durante la reunión, mientras los demás hablaban de crecimiento y cifras, su mente giraba en torno a cómo transformar el enfoque tradicional hacia algo que pudiera resonar con su propia visión. Al final, en un momento de audacia, levantó la mano. Creo que deberíamos considerar no solo el rendimiento financiero inmediato, sino también la sostenibilidad de nuestro legado. Si invertimos en nuestra comunidad, podemos atraer un segmento de clientes que valore eso. El murmullo habitual se produjeron, pero esta vez Valeria se mantuvo firme. Sentía como el impulso de su propuesta comenzaba a hacer mella en sus colegas. Allí,
en medio de la resistencia, su corazón se disparó al pensar en cómo Pablo había creído en ella. Esa conexión le daba fuerza. Una parte de ella temía el regreso a casa y el inevitable enfrentamiento con su padre, pero al mismo tiempo, existía una perenne sensación de que estaba construyendo su identidad a partir de la interacción con la vida real. Esa imagen de ella misma, confrontando todo lo que había aprendido pero también desechando lo que ya no le servía, se tornaba casi liberadora. Después de la tensa reunión, Valeria sintió una necesidad urgente de compartir sus pensamientos con Pablo. Al llegar al barrio, el olor a vida y creatividad la envolvió. Se encontró con Pablo en medio de su proyecto, rodeado de jóvenes apasionados. La forma en que los escuchaba, como cada uno parecía elevarse al ser parte del proceso, la hizo reflexionar sobre su propia autoridad en su trabajo. Quisiera que trabajaras conmigo en algo más grande. No quiero que esto sea solo mío, necesito que sea nuestra voz, le dijo a Pablo, mostrándole un esbozo de lo que había estado pensando. Su mirada se iluminó y, de inmediato, Valeria sintió que sus ideas podrían desarrollarse en algo que no solo transformara su empresa, sino también la percepción que tenía de sí misma. Mientras Pablo comenzaba a dar forma a sus pensamientos, Valeria se dio cuenta de que había descubierto una habilidad la cual no sabía que poseía, la capacidad de unir visiones, de liderar con un enfoque inclusive. Sin embargo, había un precio por asignarse ese rol, los riesgos de decepcionar a su familia y, sobre todo, a su padre aumentaban. El eco de la voz de su padre resonaba en su mente, haciendo difícil ignorar la ansiedad que se abría a paso. ¿Sería capaz de enfrentarse a él, de argumentar sus decisiones desde un lugar de firmeza y autenticidad? Esa certeza se enfrentaría a la historia familiar que conocía. El reloj corría mientras Valeria y Pablo discutían ideas, pero en su mente, la verdadera batalla apenas comenzaba. Ella sabía que pronto tendría que llevar su creación a la mesa familiar. ¿Podrían sus esfuerzos ser aceptables para su padre o, al contrario, serían una traición? Con ese dilema latente, Valeria sintió cómo se erguía un nuevo capítulo de su vida. Este enfrentamiento no solo definiría su futuro profesional, sino también su sentido de pertenencia y su autovaloración fundamental. Quedaba una pregunta en el aire que la llevó a la intriga. ¿Se convertiría en lo que su familia temía, o en lo que siempre había soñado ser? La única certeza era que el momento de la verdad se acercaba. Valeria se estiró en su asiento. Los papeles sobre la mesa se habían multiplicado, un pequeño caos organizado. Las ideas que nacían entre la colaboración con Pablo y el grupo se sentían vibrantes, como si cada palabra escrita traía consigo un susurro de transformación. La mierda era el nuevo oro. El concepto de reciclar no solo materias, sino también historias y experiencias, cobraba forma. En su mente, se vislumbraba una conexión directa entre la sostenibilidad y la proyección de la empresa. No solo se trataba de cifras en el papel, sino de narrativas que resonaban en el corazón de los consumidores. Esa revelación, quizás la clave para darle valor al legado de su familia, la impulsaba a seguir adelante. Pero la sombra de su padre seguía rozándole la piel como un eco persistente que la advertía sobre los peligros de desviarse del camino familiar. Lo que había comenzado como una chispa de creatividad dentro de ella se transformaba en un fuego, un ardor que exigía su atención. Se preguntaba si podía ser capaz de fusionar su nuevo mundo, en el que carecía de ataduras, con la realidad de su linaje. Además, había algo fascinante en la forma en que Pablo inspiraba a la gente a su alrededor, encendiendo la imaginación de los jóvenes. Valeria observaba cómo cada uno brillaba más cuando se sentían incluidos en el proceso. ¿Podría ella replicar eso? ¿Aprender a liderar sin imposiciones? Era evidente que en ese entorno, ella podía experimentar el verdadero significado de ser parte, no solo del equipo, sino de una idea colectiva. Sin embargo, al regresar a casa, la atmósfera se tornó pesada. La cena familiar era un ritual en el que su padre dominaba la conversación con anécdotas sobre negocios que habían forjado su imperio. Ella escuchaba, preguntándose si las historias que él contaba tendrían un eco en la vida que quería construir. Era inevitable que su mente girara en torno a las expectativas inalcanzables que él tenía de ella, su lugar como sucesora. Cada bocado de comida se convertía en un desafío interno, un duelo entre su deseo de ser quien era y el peso de lo que su familia esperaba. A medida que su padre planteaba cuestiones sobre el rendimiento y el futuro de la empresa, Valeria puso más atención en su propio silencio, en las oportunidades que se le escapaban.
Quizás había llegado el momento de romper ese silencio. Lo que había ido desarrollando junto a Pablo la llenaba de confianza, pero la culpa de traicionar sus raíces la paralizaba. El simple acto de hablar se convertía en un acto de desafío, un juego de ajedrez emocional. Con el plato aún a medio consumir, se encontró mirando a su padre a los ojos. La decisión de enfrentarlo creció como un volcán a punto de erupcionar. «Tengo algo que me gustaría compartir contigo», logró pronunciar, sintiendo como una oleada de tensión la invadía. La conversación que había estado posponiendo por miedo comenzó a aflorar. Era como si el aire entre ellos se volviera más denso, y la mesa se convirtiera en la arena movediza entre la tradición y su deseo inmenso de ser auténtica. Estaba realmente preparada para que sus palabras salieran expuestas, generando una fractura en el mundo que conocía. Mientras su padre arqueaba una ceja y su madre contenía la respiración, la respuesta se acercaba cada vez más, clamando por ser exteriorizada. Una pregunta flotaba en el aire: ¿su revelación podría iniciar un cambio o dar paso a un conflicto irreparable? Quedaba una sola pregunta en el aire, y Valeria la sintió latente. ¿Podría su voz finalmente resonar lo suficientemente fuerte como para ser escuchada, o quedaría ahogada por el peso de la tradición que siempre había moldeado su vida? La noche apenas comenzaba y el verdadero diálogo interno de Valeria se volvería crucial en su camino hacia la autodefinición y el descubrimiento. La batalla por su identidad estaba a punto de iniciar. Las palabras se precipitaron de sus labios, como si el aire a su alrededor se transformara en un eco que retumbaba en la sala. La mirada de su padre se endureció, sus ojos oscuros examinando el horizonte de posibilidades que Valeria había comenzado a trazar. «Quiero que exploremos nuevas formas de hacer negocios», continuó, sintiendo su voz quebrarse un poco al pronunciar la verdad que había mantenido en silencio. «El futuro está en la sostenibilidad, en lo que realmente importa». Su padre, un titán del mundo empresarial, la interrumpió con un gesto de desprecio. ¿Sostenibilidad? ¿Desde cuándo eso se ha vuelto una prioridad? La familia necesita resultados, Valeria. La tradición es nuestra fortaleza, no una carga que debemos llevar. Las palabras de su padre eran dagas, apuntaban directo al corazón del deseo que latía fuerte en ella. La decepción era palpable, pero también había una chispa de determinación. Aunque el pánico la invadía, Valeria supo que no podía dar marcha atrás. El camino que había comenzado a recorrer con Pablo la había hecho más fuerte, y con cada paso, la idea de convertirse en un agente de cambio resplandecía más intensamente. Se acordó del entusiasmo que había sentido al colaborar con su equipo, la energía que había surgido al concebir ideas que posiblemente podrían cambiar vidas. Ese sentimiento había sido su mayor descubrimiento. Los consumidores buscan autenticidad, una conexión con lo que compran, intentó argumentar, notando con claridad que su madre la observaba, cautiva entre el conflicto y la tradición familiar. Si queremos prosperar, debemos adaptarnos. No podemos seguir aferrados a modelos antiguos. Esta era la primera vez que se permitía cuestionar lo establecido en voz alta, y esa pequeña victoria la llenaba de energía. A medida que la conversación avanzaba, su padre comenzó a perder la paciencia, rechazando sus ideas con comentarios sarcásticos. La lucha entre lo convencional y lo revolucionario se desbordaba entre ellos. Valeria sintió que la tensión crecía, pero a la vez, algo dentro de ella comenzaba a liberarse. Enfrentar a su padre no solo era un desafío, era una afirmación de su identidad, un paso hacia despojarse del legado que había sentido como una atadura. ¿Y si lanzamos una línea de productos reciclados?, arriesgó, viendo cómo la mirada de su padre se oscurecía aún más. Pero lo que Valeria no esperaba era que, en ese momento, una idea iluminara su mente como un relámpago. Podríamos crear una campaña que invite a los consumidores a participar en el proceso, no solo a comprar, sino a ser parte de la historia. Así transformamos nuestra imagen y conectamos con la gente. Esa revelación fue como un destello de revelación personal. Al expresar sus ideas, Valeria se vio a sí misma empoderada, viendo cómo su visión podía surtir efectos si se presentaba con la energía correcta. A pesar de la oposición de su padre, comenzaba a delinear su camino definitivo, un camino que estaba en contradicción con lo que su familia había representado durante años. La cena terminó en un silencio incómodo, un eco de interacciones no resueltas. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, pero también comprendió que su voz podía ser un catalizador para el cambio. Al retirarse a su habitación, la tensión se había transformado en adrenalina,
y una sensación de alivio la envolvió, como si hubiera dado el primer paso hacia su emancipación personal. Sabía que este era solo el comienzo. Debía seguir desarrollando sus ideas y buscar la forma de hacer que su visión fuera más que un sueño. Valeria se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no se dejaría silenciar. Y mientras los ecos de la discusión aún resonaban en su mente, una nueva arma de determinación se forjaba en su interior. Su plan para presentar un prototipo del proyecto junto a Pablo. La cuestión era clara. ¿Podría realmente arriesgar todo por un futuro incierto? La oportunidad de desafiar las viejas normas estaba frente a ella, demandando una respuesta, y el momento de actuar se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. El riesgo era suyo, pero la recompensa podría ser monumental, un paso firme hacia un legado completamente nuevo, uno que podría transformar las expectativas de su familia y a ella misma, y así, con la convicción renovada y un horizonte de incertidumbre, Valeria se preparó para el siguiente encuentro, donde la creatividad y la tradición se enfrentarían en un nuevo nivel. La aventura apenas comenzaba, pero ya podía sentir las vibraciones del cambio resonando desde lo más profundo de su ser. ¿Estaba realmente lista para descubrir hasta dónde podría llevarla su voz? El amanecer se asomó tímidamente por la ventana de Valeria, trayendo consigo una nueva claridad. Se despertó con la sensación de que la decisión que había tomado la noche anterior empezaba a forjarse con más fuerza en su interior. Con una mente agitada por ideas y estrategias, sabía que cada momento contaba. El tiempo no era un aliado, era un recurso que debía aprovechar con astucia. Valeria se sentó en el borde de su cama, visualizando su plan. Había estado pensando en la propuesta de la línea de productos reciclados, pero ahora era el momento de ir más allá. Se dirigió a su escritorio, donde papeles y bolígrafos estaban esparcidos. Comenzó a escribir su visión, delineando los pasos que debía seguir para crearse un espacio en el mundo empresarial que abandonara las sombras de la tradición. Ella quería construir una marca que no solo hablara de sostenibilidad, sino que también emanara un sentido de comunidad que atrajera a los consumidores. Su mente se llenó de imágenes, redes sociales, campañas interactivas, la voz de su generación resonando en cada rincón. Así fue como empezó a esbozar el concepto de Reciclados con Impacto, un proyecto que no solo vendería productos, sino que invitaría a la colaboración. Imaginó cómo los clientes podrían participar en el proceso, desde el diseño hasta la creación, convertirían a los consumidores en co-creadores. Una oleada de entusiasmo la invadió. El simple hecho de convertir pensamientos abstractos en palabras concretas le dio un impulso impensable. En ese momento, no era solo la hija de un empresario exitoso, era una emprendedora con una visión propia. El sentimiento de empowerment la llenó de energía, haciéndola sentir como si pudiera convertir cualquier dificultad en una oportunidad. Decidida a llevar su idea a la acción, Valeria escribió un correo a Pablo, su amigo y mentor. Necesitaba su apoyo. Pablo había creído en su visión desde el principio, y su experiencia en marketing sería vital para hacer realidad su proyecto. Cada palabra escrita en ese correo estaba impregnada de su nueva determinación. No me detendré ante nada, pensó, esto es más grande que yo. Mientras esperaba la respuesta de Pablo, Valeria decidió salir a caminar. La brisa fría la rodeaba como una manta, y en cada paso, sentía que la distancia entre su antiguo y nuevo yo se acortaba. Reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta el momento. Cada obstáculo, cada opinión negativa, cada desencuentro con su padre le había enseñado a ser más resiliente. Había logrado articular su voz y su visión. Ya no era solo un eco en la habitación. Regresó a casa, aún envuelta en sus pensamientos, cuando su teléfono vibró. Era Pablo, listo para reunirse y discutir su idea. La libertad de la posibilidad de trabajar en conjunto le dio un último empujón. Por primera vez, sentía que las vidas de diferentes generaciones podrían entrelazarse, que su visión podría romper barreras. No obstante, con cada paso que daba hacia adelante, también sentía la sombra del peligro. La oposición de su familia podía intensificarse y el reto era enorme. Después de todo, no solo debía presentar una idea innovadora, también debía demostrar que era viable y creíble frente a aquellos que siempre habían hecho las cosas de la misma manera. La adrenalina creciente la empujó a cortar cualquier hilo de duda que quedara en su mente. Sabía que debía prepararse para la inminente confrontación con su padre por el futuro de su empresa. Ahora, más que nunca, su fundamento era ético, pero también exigía incorporar aspectos creativos que desafiaban la antigua forma de hacer negocio en su familia. Y así,
Con el viento en contra, Valeria reunió sus materiales, lista para presentar un proyecto que podría volver a definir su lugar en el mundo y su relación con sus raíces. Al cerrarse la puerta tras de ella, un eco resonó en su mente. ¿Tendría lo que se necesitaba para enfrentarse no solo a su padre, sino a su propia historia? La pregunta flotaba en el aire como una melodía repetitiva, un recordatorio continuo de la lucha que se avecinaba. Su momento estaba a punto de llegar, y el miedo y la determinación se entrelazaban en un tira y afloja, mostrando que el camino hacia el cambio nunca es fácil. ¿Sería capaz de transformar la historia familiar y, al mismo tiempo, definir su propio futuro? Valeria entró en la oficina de Pablo, sintiendo como un torbellino de emociones se apoderaba de ella. La habitación, llena de energía creativa y toques personales, parecía susurrarle que estaba en el lugar correcto, a pesar del pálpito expectante que la invadía. La mesa, cubierta de gráficos y agendas, era el campo de batalla que necesitaba para llevar a cabo su misión. Valeria, me alegra verte, dijo Pablo, ofreciéndole una sonrisa que irradiaba confianza. Al mirarlo, Valeria recordó la primera vez que se conocieron. Él había sido su mentor, pero, con el tiempo, se había convertido en un aliado vital en su búsqueda de autoafirmación. He estado pensando en tu correo. Tu propuesta es ambiciosa, pero me encanta. Ella respiró hondo, tomando esa palabra como un ancla. Necesito presentarte mi visión, comenzó, mientras desplegaba una serie de bosquejos y prototipos de productos en la mesa. Los dibujos, aunque rudimentarios, mostraban su pasión por el reciclaje transformado en ropa y accesorios. Quiero que este proyecto no solo sea una línea de productos, sino una llamada a la acción. Quiero el compromiso de las personas. Un movimiento. La conversación fluyó, cada idea construyéndose sobre la anterior, cada corrección de Pablo siendo una chispa que encendía más su entusiasmo. Valeria se sentía profundamente conectada con su propio propósito mientras articulaba su visión a través de palabras concretas. Allí estaba ella. Ya no era solo la hija de un empresario adinerado, era una emprendedora que creaba y definía su propia identidad. Sin embargo, a pesar del fervor de la reunión, la sombra que simbolizaba la oposición de su padre no se disipaba. Necesitarás una estrategia sólida, Valeria, no podemos permitirnos errores. Tu padre definitivamente no lo verá de esa manera. Convencerlo será clave, le dijo Pablo con sinceridad. Lo sé, respondió ella, sintiendo la presión percutir en su pecho. Sin embargo, aún no sabía cómo presentarle la idea a su padre. Cada plan parecía etéreo cuando imaginaba su mirada desaprobadora, su voz incisiva cuestionando sus intenciones. Pero entendió que no podía evitar enfrentarlo. Si su sueño debía materializarse, debía estar dispuesta a confrontar sus miedos, incluso si eso significaba arriesgar la relación con su familia. Necesito crear algo que sea innegable. Quiero tener un prototipo listo para presentarle, afirmó Valeria, vislumbrando las posibilidades. La chispa de determinación brillaba en sus ojos. Voy a hacer encuestas, voy a recopilar datos, necesito mostrarle que no soy solo un idealista. El cambio es rentable y viable. Los días que siguieron fueron una marea de actividad. Valeria se dedicó a hacer entrevistas con potenciales consumidores, sonsacando sus opiniones y deseos, un proceso que la acercó más a su proyecto y a sí misma. Eventualmente, ideó un modelo inicial que integraba la sostenibilidad con el diseño moderno. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las respuestas que había recopilado, tropezó con un comentario que la hizo dudar. Un consumidor había dicho, tu marca puede ser innovadora, pero el verdadero cambio necesita coraje y autenticidad. Esa frase resonó en su mente como un eco persistente. Se dio cuenta de que no solo debía convencer a su padre, también debía ser genuina en su mensaje, anclada en sus valores. Al llegar el día esperado, Valeria se preparó para la reunión familiar. En su espejo, vio a una mujer determinada, no solo dispuesta a presentar un proyecto, sino a desafiar una narrativa. Con su corazón latiendo al ritmo del cambio, se sintió invadida por la convicción de que estaba a punto de convertir el escepticismo en posibilidad. Mientras su padre la miraba fijamente, Valeria se preguntó si su coraje sería suficiente para abrir las puertas del diálogo o si caería frente a la herencia que tanto luchaba por redefinir. Este es solo el comienzo, pensó, conteniendo la respiración al iniciar su presentación. Pero lo que ella no sabía
es que este intento desencadenaría una serie de revelaciones que pondrían a prueba no solo su proyecto, sino la esencia misma de quién era ella. ¿Sería capaz de afrontar las verdades que saldrían a la luz en el camino y el efecto que tendrían en su vida? Esa pregunta pendía en el aire como un presagio ominoso de lo que estaba por venir. Valeria se encontraba frente a su padre, rodeada del eco de su propio corazón y la intensidad de la mirada desafiante que él le ofrecía. Las palabras brotaron de sus labios casi como un susurro, pero se sentían como un grito al universo. Presentó su proyecto con la pasión ardiente que había cultivado en los últimos meses. Cada gráfico, cada esbozo era una manifestación de su espíritu emprendedor y de su deseo de gestionar un cambio real. El silencio se instaló después de la última diapositiva. Su padre, un hombre cuyas expectativas siempre parecieron inalcanzables, mantuvo el semblante serio. Valeria pudo percibir el torque de sus pensamientos, la lucha entre la tradición y la innovación. Por un momento, se detuvo, sintiendo que la valía de sus esfuerzos pendía de un hilo. Esto podría cambiarlo todo, se dijo, aunque la duda comenzaba a filtrarse. Valeria, comenzó su padre, su tono medido como siempre. Lo que presentas es inusual. Pero como inversionista, la rentabilidad y la viabilidad son la base de cualquier proyecto. Y ahora mismo no estoy convencido. Su mirada atravesó las diapositivas, evaluando cada aspecto con una precisión clínicamente cruel. Dime, ¿por qué debería creer en un futuro que tú misma no puedes prever? Fue un golpe, un desafío directo a su autoconfianza. Pero en lugar de retroceder, Valeria sintió como la determinación comenzaba a fermentar dentro de ella. Las palabras de aquel consumidor sobre el coraje y la autenticidad resonaron una vez más en su mente. En un impulso, giró la conversación hacia sus experiencias de vida. He hablado con jóvenes de diferentes contextos. Ellos quieren saber que su estilo de vida puede cambiar. No solo es sobre la ropa, es sobre el futuro que estamos moldeando. Desean sentirse parte de algo más grande. Poco a poco, cada palabra se sentía como un ladrillo apoyando su edificio de sueños. La pasividad de sus palabras iniciales se transformó en una corriente eléctrica de promesas. La autenticidad no solo se trata de hacer algo diferente, sino de responder a la necesidad colectiva de reinventar nuestras elecciones. Quiero que esta marca hable por los que solo tienen un susurro para ser escuchados. La mirada de su padre se endureció, pero un destello de curiosidad se filtró entre sus cejas fruncidas. Por un momento, Valeria se sintió invencible, como si el cambio ya estuviera en movimiento. Pero ese sentimiento, aunque confortante, también era frágil, un hilo que podría cortarse con cualquier crítica. Su padre exhaló, dejando escapar un suspiro que dejó claro que la conversación aún no había llegado a su clímax. Ciertamente hay potencial, pero los datos que tienes son limitados. No hay resultados concretos, solo ilusiones de grandeza. Las palabras calaron hondo. Valeria sabía que su siguiente movimiento debía ser decisivo, pero la idea del rechazo la acosaba. ¿Sería suficiente su impulso, el deseo de dar voz a su visión? En aquel instante, Valeria se sentó con su temor. Decidió que no podría dejar que su camino se definiera solo por la perspectiva de su padre. En lugar de darse por vencida, reafirmó su compromiso. Haré lo que sea necesario. No solo presentaré un proyecto, sino que buscaré las historias que lo sustenten. Transformaré la forma en que el mundo ve lo reciclado, y eso empezará con un prototipo, un caso de estudio real. Con cada palabra, su resolución se redoblaba. Estaba dispuesta a emprender un trabajo más arduo, a profundizar en el concepto de la marca. Pero la revelación más significativa fue que el verdadero desafío no provenía solo de su padre, sino de su propia inseguridad. Era hora de enfrentarse a la parte de ella que aún dudaba de su valía. Al salir de la reunión, Valeria se sintió diferente. No era solo una hija buscando la aprobación de su padre, era una líder que comenzaba a forjar su propio camino. Así, con una nueva espina dorsal de determinación, se lanzó a trabajar en el prototipo, decidida a reunir datos y testimonios que no solo hicieran un fuerte argumento económico, sino que democratizaran la necesidad de un cambio. Pero cuando regresó a su espacio de trabajo para recapitular sobre la pesquisa, se topó con un mensaje inesperado que la tomó por sorpresa. Era de un antiguo compañero de clase, con quien había compartido una visión similar de negocios sostenibles.
Valeria, tengo algo que quiero discutir contigo. Podría interesarte. La curiosidad golpeó su mente como una ola imprevista. Aquella noche, en medio de sus planes, se preguntó, ¿qué tipo de colaboración podría surgir de ese mensaje? La posibilidad de que alguien compartiera su visión la llenó de energías. Pero también la inquietud sobre lo que significaría abrirse a nuevas ideas. ¿Acaso esto podría desviar su objetivo o, por el contrario, ayudar a redimirse en el camino a la verdad que tanto anhelaba descubrir? Valeria despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. Había pasado semanas dedicándose a la creación del prototipo de su proyecto Reciclados con Impacto y esa labor la había llevado a un nivel de autoconocimiento que jamás había imaginado. Cada jornada con Pablo y los jóvenes del barrio marginal había sido una fuente inagotable de inspiración. Comenzaba a vislumbrar un futuro donde la sostenibilidad se encontrara en el eje de su vida, una vida que ahora podía decir, era realmente suya. Mientras se preparaba para la reunión en la que presentaría el prototipo a su padre, sintió que su corazón no solo latía por el nerviosismo, sino por la emoción de finalmente poder compartir una visión que no solo pertenecía a su herencia familiar, sino que representaba su propia revolución personal. Los bocetos de diseños sostenibles que había trabajado junto a los jóvenes estaban alineados en su mente, y sabía exactamente cómo conectarlos con las exigencias del mundo empresarial al que había pertenecido toda su vida. Al llegar a la oficina familiar, un ambiente austero y cargado de historia, Valeria sintió un tira y afloja entre su nuevo yo y el legado pesante que siempre había conocido. Se sentó frente a su padre y empezó la presentación. La idea es simple, pero poderosa, comenzó. No se trata solo de reciclar productos, sino de transformar vidas. Con cada compra, nuestros clientes no solo adquirirán un objeto, sino que se unirán a un movimiento que da voz a aquellos que generalmente son ignorados. Los ojos de su padre se entrecerraron con escepticismo, y Valeria sintió el peso de su juicio. Sin embargo, algo había cambiado en ella, la certeza de que había investigado, planificado y recopilado historias auténticas que respaldaban su propuesta. Hemos entrevistado a nuestra comunidad, y sus voces son claras. Quieren pertenecer a algo significativo, continuó. La autenticidad en el emprendimiento ya no es opcional, es necesaria. Las palabras fluyeron con confianza, y por un momento, incluso vio un destello de interés en los ojos de su padre. Cuando terminó, se sumieron en un silencio tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, fue su madre quien rompió el hielo. Valeria, esto es realmente ambicioso. Pero, ¿cómo planeas financiarlo?, preguntó con genuina curiosidad. La respuesta que había preparado salió con facilidad. He solicitado el apoyo de inversores sociales interesados en la sostenibilidad. Hemos construido un modelo de negocio que puede ser rentable y al mismo tiempo impactar positivamente las vidas de quienes participan en el proceso. A medida que hablaba, podía ver cómo sus argumentos comenzaban a calar, como si se hubiera abierto una pequeña ventana de entendimiento entre ellos. A medida que los minutos avanzaban, la conversación mutó de la desconfianza a un diálogo más filosófico. Valeria, con cada respuesta, se sentía más empoderada. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era una propuesta empresarial, era una expresión de su identidad renovada. Finalmente, su padre manifestó su aprobación inicial. Si realmente puedes demostrar que puedes fusionar rentabilidad con impacto social, entonces podríamos discutir esto más. Pero aún hay un largo camino por recorrer, Valeria. En ese instante, no solo sintió la aceptación de un proyecto, sino la validación de su propia vocación. Con la presentación cerrada, Valeria salió de la sala, sintiendo que el mundo que había estado esperando comenzaba a manifestarse. El verdadero triunfo, sin embargo, se sentía interno, un reconocimiento de que tenía la capacidad de definir su propio destino, de forjar un camino que respetaba tanto su legado como sus convicciones. En los días siguientes, la euforia de la aprobación continuó impulsándola. Junto a Pablo, comenzaron a trabajar en una campaña de lanzamiento que no solo buscaba la venta, sino fomentar una comunidad alrededor de la sostenibilidad. Integraron un sistema donde los usuarios podían reportar sus propias historias sobre cómo sus elecciones sostenibles habían impactado sus vidas, creando un ciclo de inspiración que se retroalimentaba. Finalmente, el día del lanzamiento llegó. Valeria sintió que cada paso que daba estaba respaldado por las historias que había escuchado y los jóvenes que había conocido. La presentación fue un éxito rotundo,
y se convirtió en el perfil público que había deseado, no como la hija de alguien, sino como una emprendedora que estaba haciendo una diferencia. La transformación de Valeria era palpable. La introspección, el coraje y la autenticidad que había encontrado en su travesía la llevaron a un reconocimiento profundo de sus propias capacidades. Ahora, sentía que había conquistado no solo un proceso empresarial, sino una transformación vital, una conexión genuina con sus propios deseos y aspiraciones. Con un futuro brillante frente a ella, Valeria se dispuso a continuar su camino. Había reseñado su propia historia, y en cada nueva empresa, su voz resonaría con la tranquilidad de alguien que finalmente se había liberado de las sombras del pasado. Su vida comenzó a brillar con una autenticidad que había buscado durante tanto tiempo, y sabía que estaba lista para desafiar cualquier futuro que se le presentara. Esto es solo el comienzo de su verdadero camino. Ahora es su turno de brillar. Así que, si quieren seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no se arrepentirán.